necesita presentación, pero igual te la vamos a dar. Bajista, productor, compositor, fundador de rock en tu idioma, tanto sinfónico como eléctrico. Pionero del rock en español, con más de 4 décadas de carrera, cuya huella se escucha en cientos de grabaciones y en generaciones enteras de músicos y fans. Es testigo del lujo del rock mexicano. Estuvo ahí cuando todo empezó y sigue ahí haciéndolo sonar. Hoy abre las puertas de su estudio para compartir charlas con amigos y la música que los ha acompañado en su vida. Esto es Historias e Histerias con Sabo Romo. Banda querida, soy Sabo Romo y hoy nos encontramos aquí. Digo nos encontramos porque habemos más de uno. Para realizar esta suerte de ejercicio de emociones con música, músico emocional, que no tiene otra función más que esa, compartir cómo la música nos convierte en mejores personas, nos hace más sensibles, nos destapa tal vez cloacas que no sabemos ni siquiera que existen en nosotros, pero que al final, en el día a día, pues nos hacen mejores seres humanos y nos hacen tener un entorno más empático y nos hacen, pues eso, disfrutar de la música que no tiene absolutamente que hacerse ningún esfuerzo para que entre, se distribuya y en su momento pues se convierta se convierte en una válvula de escape para un montón de cosas que nos pasan, ¿no? Sobre todo creo que nos exalta la sensibilidad. Y como la música permea nuestra vida, particularmente la mía, porque soy músico y además musicópata, que es bastante más que ser músico, hoy tengo el privilegio único de estar aquí, les decía al principio que habemos más de uno, con mi queridísimo, admiradísimo e incomprendido, ahora nos vamos a enterar por qué, Jorge el Diablo Becerril. Jorge, querido, hermano, es un placer que un estés gusto, aquí. Sabo, gracias por recibirme. Enorme. Y ustedes han de decir, bueno, ¿y el Diablo Becerril qué dejáis? Ah, pues ahorita les cuento. Infancia, y entonces así como mi papá me bombardeaba bueno, mi mamá me bombardeaba con cri-cri y yo medio alucinaba porque no entendía muy bien hasta que llega a mi vida la muñeca fea, que es dark y que es triste y que es una historia terrorífica. Estaba ese contraste con mi papá, que nos bombardeaba con Chava Flores, ¿sabes? Este cronista maravilloso de la ciudad, y que nos bombardeaba con la familia Burrón y Borola Tacucha y Don Regino y Macuca y todos estos personajes de barrio de la Ciudad de México que tenían esa aspiración de crecer y de ser millonarios y de tener y de poseer y de etcétera, etcétera. Y mientras todo esto sucede, mi tía Cristina Laflais me bombardeaba con los encabezados del periódico La Prensa. Es decir, el periódico La Prensa, pues un periódico que no sé si existe al día de hoy o dejó de existir hace muchos años, pero que me dejó marcado para toda la vida porque en la mayoría de sus portadas tenía fotos maravillosas de don Enrique Metínides. Sí. Enrique Metínides, para quienes no lo sepan, es un fotógrafo de nota roja, que es como se le llamaba en esa época, en los 70, con unas fotos verdaderamente duras, macabras, que reflejaban la actualidad de la Ciudad de México de ese entonces. La foto del atropellado, del que se cayó de la azotea, de los que les explotó el tanque de gas, de todas estas situaciones tan comunes en ese entonces y que afortunadamente se han venido controlando. Y yo pensaba, bueno, ¿qué estómago puede tener alguien como Enrique Metínides en contraste con Matarilli, que era un periodista de la época que hacía nota roja, un tanto medio en sorna, medio en broma, medio en esta onda, y era un contraste bien loco entre la foto de la gringa atropellada, claro, en niño perdido con el poste encima, y cómo comentaba la nota Matarilli Lirón, que era, pues era de verdad muy chistoso, era otro periodismo, era otro México, era otra época. Y entonces la pregunta mía era, ¿cómo puede alguien tener estómago o puede tener la sensibilidad tan desarrollada para no sucumbir ante situaciones como esas? Uno. Y dos, ¿cuál era la música que pasaba en tu vida entonces, mi querido Jorge? Es decir, naces,
creces, familia, fiestas, tíos, abuelos. ¿Sonaba la Sonora Santanera en tu cantón? ¿O Sí. sonaba Elvis Presley? ¿O qué sonaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué te volvió loco de todo eso que pasaba cuando eras niño? Mi padre le gusta mucho la música tropical, le gusta la música cubana, Claro. pero también le gusta mucho Barry White. Me encanta a mí, lo oía de niño. A mi mamá le gustaba y le sigue gustando Juan Gabriel, Sor Perales, Rafael. Ok. Pero a mis primos les gustaba el rock. Mi padre es el más chico de todos sus hermanos y mis primos son más grandes que yo. Claro. Entonces ellos escuchaban rock en español, rock en inglés, cualquier tipo de rock. Y por eso a mí me gusta mucho el rock en todas sus versiones, en español, en todo. El que sea. Sí, sí, por eso soy, pues obviamente un fiel seguidor tuyo. Estoy prácticamente con uno de mis ídolos de la música y que han sido parte de mi vida, ¿no? De toda mi vida desde que era niño, pero principalmente oía rock por mis primos. Siempre tiene uno primos o tíos pachecos, pues ahí sí Sí. ¿qué le hacemos? Sí, ¿no? claro. Y entonces, claro, que está maravilloso que siempre existe ese contraste con la música, porque estás de acuerdo que la música acompaña buenos, malos recuerdos, buenas, Sin malas duda. situaciones. ¿Pasó por tu cabeza la idea de ser músico en algún momento? Sí, sí, la verdad es que mi abuelo, el padre de mi padre, tocaba trompeta y Ok. tocaba sax. Y la verdad es que me tocaba a mí rolas como de Herb Alpert, Ah, bueno. ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, y su Tijuana Brass. ¿Cómo exacto, no? Claro. Fandango, me la tocaba, Claro. y yo era chavito. Entonces, pues yo veía a mi abuelo, híjole, hacer eso y me volvía loco. Claro. Sí quise poder tocar algún instrumento. Lo quise hacer, pero no pude. La verdad es que mi vida cambió porque mi abuelo se murió. Claro. Trabajaba, estudiaba. De manera fortuita soy periodista porque iba a estudiar Derecho. Mi padre es abogado. Ok. Entonces, pues se murió mi abuelo y se fueron las ganas de tener un instrumento y saberlo dominar. Que tengo un saxofón nuevo, Ok. que alguna vez mi mamá me lo regaló y me dijo, para Un que no día. digas un día que no se puede, todo se puede. Exacto. Ahí lo tengo nuevo, ¿Eh? pero todavía no he aprendido. Yo Claro. creo que el día que ya me retire de... Pero y la gran ventaja es que ya hay cañas de plástico, porque a diferencia de Sí. las cañas Así tradicionales es. que después de un rato, si no Sí, lo sí. humedeces y no la usas y se hace una mierda, ¿no? Sí, se hace Y horrible. con las cañas de plástico, pues puedes tocar. Y mientras estemos aquí, siempre tendremos la oportunidad de hacer música, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, claro. Y entonces, bueno, se me hace todavía más loco. Digo, para los que tampoco lo sepan, tenemos el privilegio de ser amigos ya hace un rato, Sí. de conocernos por circunstancias que van más allá de la música. Y de pronto tenemos encuentros fortuitos, va Ujú. Jorge en la moto y nos vemos y nos saludamos y se baja y nos abrazamos. Y va a cubrir una nota seguramente espeluznante, ¿no? Yo habría pensado, y seguramente muchos de ustedes también, que esta relación de tu actividad de ser, vamos a llamarle así, periodista de nota roja Sí. o reportero de nota roja, Ujú. ya sabes, de estos que andan así on the road, pues en la calle, tal Sí. cual, tendría más que ver con una formación musical heavy metalera, ¿sabes? Y que tendría Claro. más que ver con una situación así ¿sabes? De Black Como esta Sabbath. vez Ozzy Osbourne y vamos Sí. a morder murciélagos Claro. todos ¿no? Y vamos a aspirar las líneas de hormigas pensando que es otra Sí, sí. cosa. Claro. Y es sorpresivo descubrir que no, porque además eres un tipo sensible y eres un Sí. tipo familiar Sí. y eres un tipo cariñosísimo y amoroso con una actividad bien sui generis. Ujú. Una actividad, yo me atrevería a decir que de las más peligrosas que he conocido en mi vida, porque al final estás expuesto a un montón de cosas. Y me encanta tu eslogan, ¿no? Jorge Becerril reportando desde la ciudad de la furia. Sí. La ciudad de la furia. Ujú. Y tiene un porqué, ¿eh? Cuenta, Hace cuenta. muchos años andaba en Buenos Aires, trabajaba ya para C5N, es una empresa de noticias allá en Buenos Aires, y tenía un amigo que se llamaba May Porro. Bueno, ¿Qué se nombre llama, qué sí, nombrezazo, pero güey? May Porro, ¿Qué sí. nombrezazo? Y aparte le gustaba el porro. Claro. Y entonces este joven era un chico, yo le llamo un escalador social, era un chico que trabajaba en Romarios Pizza, Ajá. que se repartía la pizza en patines de línea,
Pero le hablaba a Messi, le hablaba al Kun Agüero, le hablaba a Diego Maradona, le hablaba a la gente más importante de ¿No sería el Argentina. dealer? Posiblemente. Sí, sin duda. Su pizza con premio, ¿verdad? Claro, posiblemente. Era un escalador social este chavo y yo con él, pues conocía mucha gente muy importante. Me fui con la barra argentina a varios mundiales para apoyar al albiceleste, que me gusta, Bien. me gusta. Y algún día me presentó a uno de tus conocidos y amigos, Gustavo Cerati. Coincidimos en una reunión y le dijo, mira, él es Jorge Becerril, es reportero, él es de origen mexicano, pero anda trabajando acá, la. Entonces nos saludamos y me dijo, mucho gusto, si hay una segunda ciudad de la furia, ese es México. Él me lo dijo Gustavo Cerati, en Buenos Aires. Entonces, pues anduve danzando por allá y ya cuando llego a la Ciudad de México, que es aquí donde está mi familia, donde esta ciudad en lo que yo hago jamás va a terminar de darme algo en materia laboral, pues yo la quise llamar así, la Ciudad de la Furia. Me lo dijo Gustavo Cerati, que es alguien que quiero, que sigo, que respeto, que me gusta mucho, mucho, mucho su música. Y por eso le llamo la Ciudad de la Furia, la Ciudad de México. Que además es un título apropiadísimo. Pero totalmente. No, porque para todos lados sí hay una furia desbocada. En algunos casos para bien, en muchos de ellos desgraciadamente para mal. Sí. ¿Y qué oyes mientras cubres todo esto? Bueno. ¿Qué música? Desde luego debes oír sirenas y debes oír lamentos y gritos y unas cosas terroríficas. Lo peor que yo veo lo que mucha gente en toda su vida, mucha gente no lo ve, no lo escucha. Así es. Así te lo digo. Sí, lo ves en primera fila. Pues mira, cuando me siento como medio tristón, me gusta mucho escuchar a Barry White, porque cuando era chavillo, mi papá y yo veníamos de una casa que tenía en Morelos a México y tenía un carro para ese entonces que era chavito, pues muy futurista y se oía impresionante el sonido, que era de agencia, era Infinity. Y entonces ponía Barry White y veníamos en una carretera de noche con un quemacocos abierto y un cielo estrellado. Y escuchar rolas de Barry White, pues me recordaba a mi padre, que aparte, me acuerdo que ese vehículo era turbocargado, de los primeros vehículos turbo. Entonces tú vienes escuchando una orquesta increíble, unos coros, al propio Gordo, sí. Y de repente un sobremarchazo al motor de máxima velocidad para rebasar. Me trae recuerdos muy, muy fuertes con mi padre. Entonces, cuando me siento medio tristón, medio cansado, escucho mucho a Barry, al buen Gordo. Pero obviamente me gusta Black Sabbath, me gusta Guns N' Roses. Ya decía yo. Me gusta Van Halen. Claro, pues, no, sí. claro, me gusta todo el rock. Si no hay guitarra distor, pues cómo, ¿no? Claro, Pues, sí. todo el rock me gusta mucho, mucho, mucho el rock en español, mucho. Me mueve por mis primos, que cómo escuchaban, obviamente, a Duncan Du. Soy muy cuate de que también es amigo tuyo, de el mero vocalista de La Unión. Del Rafa Sánchez. De Rafa Sánchez. Podemos escoger mejor a nuestras amistades. Sí. Eso siempre está clarísimo, ¿no? Pero bueno, pues ya nos tocó el Rafa ni hablar. Sí, gran amigo, buena rola. Sí. Entonces, me gusta mucho el rock todo, me gusta el rock urbano, pero creo que el rock en español es el que más me marcó por el momento que pasaba México, que yo era chavito, mis primos lo oían, wow, al Tri, etc. ¿Te acuerdas del primer disco que compraste? Bueno, no lo compré yo, me lo regaló o que mi llegó papá. a tus manos. Sí, de Cyndi Lauper. Ok. Sí. No, entonces sí estás bien chavo. De Cyndi Está Lauper. padrísimo. Yo decía, no, bueno, entonces está muy chavo. Mi papá me regaló. Que yo, ¿no? Mi papá me regaló el EP Bebop, estas cosas, ¿no? de Cyndi Girls Lauper. Just Want to Have Fun y esa onda. Sí. Padrísimo. Sí, así es. Pero yo oía también música de mis padres, como Bonnie, los chicos estos que eran como... Era de Aruba él, el vocalista. Bonnie M. ¿No? ¿Qué sería de la la de música? Ma Baker. Sí, Bonnie M. Ma Baker. Y Esa rola las oía. We Can Kill the World. Sí. Sí, pues eran buenísimos. Y yo al ver la buenísimos, portada, chavito, de ese disco, ¿te acuerdas cómo era? Era este chico de Aruba, Sí. con unas cadenas, Sí, como ya, con un calzón, sí, nada más, y las sí. chavas desnudas encadenadas. Sí. O sea, visualmente, para un chavillo como yo decía, ¡ay, caray! Y escuchabas la rola de Ma Baker. No, pues era algo muy loco. Sí, rolón. Sí. Digo, para los que no lo sepan, además, Bonnie M fue como el primer ejemplo del Milli Vanilli
como 10 años atrás, El del primero. mismo manager, Sí. la misma historia, y etcétera, Y que no etcétera, cantaba. Que finalmente él no cantaba un Claro. carajo, pero al final era un gran bailarín y era un frontman Sí, como pocos, sí. ¿no? Para la época, que además en Sí. esta época como de la música post-disco, disco music, eh, porque no eran precisamente de música disco, era como un híbrido de soul, pero era medio rhythm and blues, Sí. pero era medio disco, pero de pronto tenían algunos matices medio rock and rolleros, pero siempre era como muy percusivo. Sí. Una música, me atrevería a decir que muy compleja, ¿no? Muy bien producida, Sí, padre. muy bien cantada, muy Sí. bien tocada, con muchas rolas. O sea, me vienen a la memoria por lo menos 4 o 5 super hits de Boney M. Claro. Y entonces me hace todavía más loco cómo puedes estar cubriendo una nota en carretera con 14 muertos oyendo Boney M. Es una locura. Sí. ¿Cómo controlas esa sensibilidad, Jorge? Es decir, ¿cómo no sucumbes a ello? Posiblemente en privado sí llegas y lloras seguro, porque debes haber visto unas cosas verdaderamente espantosas. Pero ¿cómo lo comunicas sin romperte? Sí. Te comentaba que trabajé con Gutiérrez Vivó, que prácticamente inventó como las noticias, los noticieros de larga duración en el Sí, país, sí. y en América Latina sin duda era el más importante. Y con un equipo además increíble, Sí. hablábamos, ¿no? De Enrique Martín Muñoz, Espinosa, de Martín, Enrique claro. Muñoz, de Martín. Claro, Sí, fue el de- primero que sacó un helicóptero a Así patrullar es. desde el aire la ciudad de La Así Furia. es, sí. Entonces, al trabajar con él, pues aprendías mucho, ¿no? Él decía, a ver, tú estás para informar, no para que la gente te vea flaquear, llorar. Lo que quieres saber es, la gente, ¿qué es lo que está pasando? No verte a ti llorar. Claro. Y tenía razón, o sea, a uno le pagan por informar. Entonces, lo que hice con mi corazón es ponerle un caparazón de piedra y que he visto, créanme, a lo largo de 25 años de trayectoria, muchos niños muertos, en tsunamis, en Sí. sismos, Y en que has visto en el explosiones. mundo, exacto. Sí, claro, no nada más en México, en el ¿no? mundo. Sí. He visto todo, Sabo, todo. Y aún así me sigo todavía acalambrando, me sigue asombrando el poderío de la naturaleza, como también la maldad del ser humano. Entonces, con ese corazón y con esas indicaciones de Gutiérrez Vivó, de que no puedes flaquear, no se te puede romper la voz, pues todo eso lo pongo ese caparazón, que ya lo tengo instalado hace 25 años, y puedo tener aquí muchas personas muertas, y créeme que cómo va, ¿eh? Cómo va. Informando, sensato, contundente, informado de lo que está pasando, no por preguntarle a otro periodista, oye, ¿qué pasó? No, sino, oye, tú eres el esposo, ¿y qué sucedió? Platícame. Si el periodismo de hoy, como la Vaya. música ha cambiado, Así es. hoy cualquiera hace música y antes no. La creatividad era, creo que, primordial para hacer música. Bueno, y hoy también cualquiera puede reportar desde un teléfono. Sí, aquí sentado. Creo que igual que con la música, Claro. sin la información apropiada, sin Sí, una investigación. exactamente. Y entonces de pronto puedes dar notas alarmistas, puedes hacer Claro. canciones de mierda. por Puedes decir una supuesto, tontería. Puedes decir cualquier estupidez Sí. y generas un efecto terrible en quien es tu interlocutor, ¿no? Así o es. tus interlocutores. Así es. Qué complejo, ¿no? Sí, Qué complejo. sí. Pero No. ha cambiado todo y hay que aclimatarse a los cambios. Pero yo además te veo con equipo, es decir, no es que vayas tú solo con el teléfono y reportas desde No. un live o no sé qué, vas con cámara Tengo y vas equipo. con toda la unidad móvil y tienes Claro. un equipo. Sí, tengo un equipo de Tienes colaboradores. un equipo que deben estar igual de... Lo digo con mucho cariño, güey. Deben estar Sí. igual de locos que tú, cabrón. Sí. Porque de otra manera, te digo, creo que uno que no se dedica a eso, evidentemente, pues no puede entenderlo y mucho menos asimilarlo, ¿no? Claro. Fíjate que mi padre... ¿Cómo es esta gente que... Cuenta de tu Mi padre, por ejemplo, me sigue diciendo hasta la fecha, oye, ¿y cuándo vas a dejar eso? No, bueno, ¿ahora qué hago? Vendo piñas, ¿no? Y afuera de algún centro comercial, ¿no? No, ya con un largo recorrido, como el tren de largo recorrido de la Unión, o sea, Así es. ni cómo. Pero no Sí. crean, Sabo, queridos amigos, que yo decidí cubrir Nota Roja. Yo fui al entierro y a todo lo fúnebre de este fotógrafo que decías de Metínides, sí. Enrique Metínides, fui a despedirlo. Y lo conocía, obviamente hay mucha diferencia de joya. edad, pero ahí estuve en la agencia funeraria con él.
Pero es que fue fortuito, porque aparte yo estaba estudiando leyes y posteriormente no me gustó, gracias al derecho romano. Entonces yo entré a trabajar a una empresa de comunicaciones de manera fortuita, que era el Teleguía, con toda la programación Claro. de la televisión antigua. Exacto. Sí, 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 sí. Pero bien si hubiera podido entrar a cualquier otra marca de lo que tú gustes, de papitas, pues estaría ahí vendiendo papas, ¿no? Papas Claro. fritas. Entonces, pues yo entré a trabajar ahí y a la par estudiaba Derecho y no me gustó. Entonces, decidí cambiarme de carrera, estudié comunicaciones y ya cuando decido estudiar comunicaciones fue porque ya trabajaba en una empresa de comunicaciones. A mí faltaba un reportero y me decía una chica que se llama Mayagüel, oye, fíjate que faltó Sabo, se enfermó, ve por favor y entrevista a quien tú gustes y mandes. Siempre he sido un tipo extrovertido. Sí, a ver, déjame anotar, ¿qué le pregunto? Tú dime, no, sí, esto, ok. Lleva una grabadorcita, entonces, y chavillo, tenía 16 años, iba en la Wow. prepa. Entonces te decía, oye, esto, sí. Después lo escuchaba, lo transcribía en una de esas computadoras con monitor oscuro, con letras verdes de Sí, la y época de mi casi que abuelito. con teclas de Sí, Olivetti, ¿no? Así como exactamente. de... Sí, sí, sí. Y entonces ella me la firmaba, la cuadraba y firmaba la nota en la revista. Entonces, pues ya cuando obviamente decidí estudiar comunicaciones, pues porque ya trabajaba en un medio, me gustaba la revista, pero realmente no me gusta mucho escribir, lo hago, pero no me gusta. Me gusta más el radio. El radio siempre ha sido contundente, más que Sí. la televisión, más que la prensa escrita. Sí. Con la radio y con Sí. Gutiérrez Vivo hicimos cosas maravillosas. Así como he visto lo peor que le ha pasado a la humanidad, así he estado frente a Juan Pablo II. Ujú. He estado frente a Angela Merkel, frente a Obama, me ha tocado cubrir a Hugo Chávez, que ya se murió y que dejó esa Venezuela como está hoy o peor, Sí. a Fidel Castro, a Bono de YouTube, a mucha gente que tal vez no el común denominador tiene el acceso de estar a un paso de él, ¿no? De entrevistarlo, de llevar una imagen en La Bestia con 20 camionetas adelante y 20 atrás, blindado el Cadillac y el Air Force One. Son contrastes que, aunque veo muchas cosas feas, que son la gente que pierde la vida, también he visto cosas muy chidas como tocarle las manos a Juan Pablo II.